Dejaste de responder. No fue una decisión dramática. No hubo lágrimas ni declaraciones. Simplemente dejaste de alimentar el ciclo. Y en ese momento exacto, aunque tú no lo sabías todavía, algo dentro de la mente de esa persona comenzó a desmoronarse. No con ruido, no con súplicas inmediatas, sino con un silencio interno que ellos nunca habían experimentado contigo. Porque tú siempre estuviste ahí, siempre disponible, siempre reactivo, siempre esperando que las migajas que te lanzaban fueran suficientes para mantenerte en órbita. Y lo fueron. Durante mucho tiempo lo fueron. Pero algo cambió. Tú cambiaste. Y ese cambio no fue emocional, fue estructural. Fue una realineación fría de tu arquitectura psicológica. Dejaste de operar desde la esperanza de que te dieran más. Dejaste de interpretar su silencio como misterio. Dejaste de traducir su indiferencia como están ocupados o necesitan espacio. Entendiste lo que realmente era control, administración calculada de tu atención. Ellos no te amaban en dosis pequeñas, te mantenían en un estado perpetuo de hambre emocional, porque una persona hambrienta es una persona manejable, una persona que espera es una persona que obedece, y tú obedecías las reglas no escritas de ese juego sin siquiera saber que estabas jugando, hasta que dejaste de jugar. Y cuando retiraste tu previsibilidad, cuando desapareciste del mapa psicológico donde ellos te habían archivado como siempre disponible, algo en su sistema nervioso se activó. No fue amor, fue alarma, porque tú eras su botón de reinicio. Cada vez que su ego necesitaba validación, cada vez que se sentían inseguros, cada vez que el mundo exterior no les daba lo que necesitaban, sabían que podían presionar ese botón. Y tú responderías, con atención, con cuidado, con preguntas, con disponibilidad emocional inmediata. Eras su ancla de certeza en un mundo incierto, y ahora ese ancla ya no está. Ahora hay vacío, y el vacío no se puede manipular. La primera sensación que experimentaste no fue alivio, eso vendría después. La primera sensación fue extraña, casi incómoda, como cuando apagas un ruido constante que llevabas escuchando tanto tiempo que tu cerebro ya lo había normalizado. De repente, el silencio se siente raro, demasiado silencioso, demasiado vacío, pero no era vacío, era espacio, espacio que antes ocupaba a alguien que nunca merecía estar ahí, y en ese espacio algo dentro de ti se endureció, no con amargura, no con resentimiento, sino con claridad, la claridad fría de quien finalmente entiende el juego completo, las reglas, los movimientos, y la única jugada ganadora, no jugar. Ahora necesitas entender por qué te daban migajas. No era porque no tuvieran más que dar, no era porque estuvieran confundidos sobre sus sentimientos, no era porque necesitaran tiempo para procesar. Esas son las narrativas que ellos te vendieron y las compraste. Durante mucho tiempo las compraste, pero la verdad es más simple y más brutal. Te daban migajas porque funcionaba. Era la dosis mínima efectiva de atención necesaria para mantenerte enganchado sin comprometer nada de su parte. Era administración de recursos emocionales. Ellos invertían poco. Tú devolvías mucho. Esa era la economía de la relación, y como toda economía desbalanceada, solo funciona mientras una de las partes no se da cuenta del desequilibrio. Tú te diste cuenta, y cuando te diste cuenta, hiciste algo que ellos nunca esperaron. No reclamaste, no exigiste, no les diste un ultimátum dramático ni una carta de despedida emocional. Simplemente retiraste tu energía, y eso, para alguien acostumbrado a administrarte, es terrorífico, porque no pueden administrar la ausencia, no pueden dosificar lo que ya no existe. Déjame explicarte la mecánica psicológica de esto. Cuando alguien te da migajas, no es aleatorio, es estratégico.
Incluso si ellos mismos no lo articulan conscientemente de esa manera, su comportamiento sigue un patrón predecible. Te ignoran lo suficiente para que valores cualquier atención que te den. Luego te dan un poco de atención justo cuando estás a punto de alejarte, y ese pequeño gesto, esa migaja, resetea tu sistema de recompensa. Tu cerebro libera dopamina. Te sientes aliviado. Piensas, ¿ves? Sí les importo. Solo estaban ocupados. Y el ciclo continúa. Esto se llama refuerzo intermitente. Es la misma mecánica que usan las máquinas tragamonedas en los casinos. No ganas cada vez. De hecho, pierdes la mayoría de las veces, pero ganas lo suficiente en intervalos impredecibles para que sigas poniendo monedas. Tú eras la persona poniendo monedas. Ellos eran el casino, y el casino siempre gana. Siempre, excepto cuando el jugador se levanta de la mesa. Eso es lo que hiciste. Te levantaste. Ahora, aquí es donde la mayoría de la gente comete un error. Piensan que el contacto cero o el silencio es una táctica, una estrategia para hacer que la otra persona vuelva, para hacerles sentir lo que tú sentiste, para recuperar poder dentro del mismo juego. Pero ese no es el silencio del que estamos hablando. El silencio del que estamos hablando no es una jugada dentro del juego, es salirse del tablero. Es un cambio de identidad. No estás siendo silencioso estratégicamente, estás siendo silencioso estructuralmente. La diferencia es fundamental. El silencio estratégico todavía está conectado a ellos. Todavía los tiene en mente, todavía espera una respuesta, todavía mide su efectividad basándose en cómo ellos reaccionan. El silencio estructural no espera nada. No mide nada, no necesita validación externa para saber que es correcto. Es un muro de nada, y la nada no se puede manipular, no se puede negociar, no se puede seducir, no se puede provocar. Y para alguien cuyo poder dependía de tu reactividad, esto es un colapso de sistema, porque su mente empieza a girar en el vacío, envían un mensaje, nada. Publican algo diseñado para captar tu atención. Nada. Hacen movimientos calculados en redes sociales. Nada. Y con cada nada que reciben, su ansiedad aumenta. No porque te extrañen, sino porque perdieron su localización psicológica de ti. Antes sabían exactamente dónde estabas en relación a ellos. Estabas detrás, persiguiendo, esperando, disponible. Esa era tu posición en su mapa mental, y esa posición les daba seguridad. No seguridad emocional, seguridad de control. Pero ahora no saben dónde estás, no saben qué estás pensando, no saben si estás triste, enojado, indiferente o completamente sobre ellos. Y esa incertidumbre es insoportable para el ego de un manipulador, porque el ego necesita reflejos, necesita saber su impacto, necesita medir su valor a través de las reacciones que genera en otros. Y tú ya no eres un reflejo, ya no proyectas nada de vuelta hacia ellos, eres un espejo roto, o más precisamente, ya no eres un espejo en absoluto. Detente un momento, si lo que estoy diciendo está resonando contigo, si cada palabra está destapando algo que ya sabías, pero nunca habías podido articular. Si sientes esa confirmación incómoda de que has estado en este exacto patrón, necesito que hagas algo ahora mismo. No después del video. Ahora, baja a los comentarios y escribe exactamente esto. Mi silencio no es negociable. No lo escribas como un deseo, no lo escribas como una meta. Escríbelo como una declaración de guerra interna, una línea en la arena, un compromiso contigo mismo que no estás dispuesto a romper, porque aquí es donde la mayoría falla, entienden la teoría. Asienten con la cabeza, sienten la verdad de estas palabras, y luego, 3 días después, cuando reciben un mensaje casual a las 2 de la mañana, responden. Y con esa respuesta resetean todo. Devuelven el poder, regresan a la posición de disponible,
y el manipulador respira aliviado, porque confirmaron que el viejo sistema todavía funciona, que la vieja palanca de control todavía está conectada. No puedes permitir que eso suceda, así que escríbelo ahora. Mi silencio no es negociable. Que sea un ancla, que cuando la tentación llegue, y llegará, puedas volver a ese comentario, volver a ese momento de claridad y recordar quién decidiste ser. Hazlo ahora. Continúo. El silencio débil suplica. El silencio estructural retira acceso. Esta distinción lo es todo. El silencio débil es el silencio de alguien que espera ser notado, que deja de responder esperando que la otra persona se preocupe, que desaparece esperando que lo busquen, que se hace el difícil esperando ser perseguido. Ese silencio todavía está conectado, todavía tiene expectativas, todavía mide su éxito basándose en la reacción del otro. Y por eso falla, porque el manipulador entrenado puede oler ese tipo de silencio, pueden sentir la necesidad detrás de él, y saben exactamente cuánto tiempo esperar antes de lanzar otra migaja, antes de enviar ese mensaje diseñado para reengancharte justo cuando estabas a punto de soltar. El silencio estructural es diferente, no espera nada, no busca reacción, no es una pausa en la conversación, es el fin de la conversación. No es contacto cero como regla externa que te impones disciplinadamente mientras sufres por dentro. Es acceso cero como nueva identidad, como nueva forma de operar en el mundo. Tú ya no eres alguien que está disponible para ese tipo de dinámica, no porque estés enojado, no porque estés herido, sino porque evolucionaste más allá de ese nivel de juego. Es como si antes jugabas ajedrez con alguien que hacía trampa y ahora no estás buscando un juego más justo. Simplemente ya no juegas ajedrez. Te moviste a un juego completamente diferente, uno donde ellos ni siquiera conocen las reglas, y esto los desestabiliza profundamente, porque van a probar, van a enviar el mensaje casual, el hey, ¿cómo has estado a las 11 de la noche un miércoles? Van a dar like a una foto vieja tuya. Van a ver tus historias en el segundo exacto que las publicas. Van a aparecer en lugares donde saben que podrían encontrarte. Van a mencionar tu nombre en conversaciones con amigos mutuos, sabiendo que llegará a tus oídos. No lo hacen porque te extrañan, lo hacen para verificar si su vieja palanca de control aún funciona. Es un tanteo, una prueba de sistema, un escaneo para ver si tu nuevo silencio es real o es actuado. Y aquí viene la parte crítica. Si respondes, aunque sea para insultar, aunque sea para decirles que te dejen en paz, aunque sea para reclamarles por qué te contactan después de tanto tiempo, reseteas el sistema, les devuelves el poder, porque confirmaste que todavía tienes una reacción emocional hacia ellos, que todavía ocupan espacio en tu sistema nervioso, que el botón todavía funciona, solo que ahora genera una respuesta negativa en lugar de positiva. Pero sigue siendo una respuesta, y una respuesta es todo lo que necesitan para saber que todavía estás dentro del juego. El silencio estructural no responde, no porque sea difícil no hacerlo, sino porque genuinamente no hay nada que responder. Ellos se convirtieron en ruido de fondo, en estática, en algo tan irrelevante para tu nueva realidad que ni siquiera registra como algo que merece atención. Y cuando finalmente entienden eso, cuando finalmente captan que no es que estés ignorándolos estratégicamente, sino que realmente ya no están en tu radar psicológico, algo dentro de ellos se rompe, no su corazón, su ego, porque el ego de un manipulador se alimenta de impacto, positivo o negativo, no importa. Lo que no puede tolerar es la irrelevancia, y eso es exactamente lo que tu silencio estructural comunica. Irrelevancia. No eres importante suficiente para generar una respuesta, no eres interesante suficiente para interrumpir mi paz.
No eres relevante suficiente para romper mi silencio, y esa es la herida que nunca sana en el ego de alguien acostumbrado a ser el centro de tu universo emocional. Ahora, necesitas entender algo más. Este proceso no es rápido. No es que desapareces una semana y ellos colapsan dramáticamente y tú obtienes algún tipo de satisfacción vengativa de verlos sufrir. No funciona así. El colapso es lento, es interno, es silencioso y muchas veces nunca lo verás, porque no estás ahí para verlo, porque realmente te fuiste, porque el silencio estructural significa que tampoco estás monitoreando su vida, checando sus redes sociales, preguntando a amigos mutuos sobre ellos. Estás genuinamente ausente, y esa ausencia es lo que consume su mente con el tiempo. Los primeros días son fáciles para ellos, incluso se sienten aliviados. Bien, necesitaba espacio de todas formas. Estaban siendo muy intensos, es mejor así. La primera semana todavía están cómodos, confiados, en control. La segunda semana empieza la curiosidad. Me pregunto qué estarán haciendo. Es raro que no hayan intentado contactarme. El primer mes, la incomodidad se instala. Esto no es normal, normalmente ya habrían vuelto. ¿Por qué no están volviendo? El segundo mes, la obsesión comienza. ¿Siguieron adelante? ¿Están con alguien más? ¿Cómo pueden estar bien sin mí? ¿Realmente no les importa? Y cada día que pasa sin tu reacción, sin tu presencia, sin tu energía, es otro día que su narrativa interna se desmorona. Porque la narrativa que se habían contado era que tú los necesitabas más de lo que ellos te necesitaban a ti, que tú eras el dependiente, que tú eras el que no podía soltar, que ellos tenían el control. Pero tu ausencia sostenida cuenta una historia diferente, y esa historia los atormenta. Ahora hablemos de lo que realmente sucede dentro de la mente de alguien que solo te dio migajas cuando tu silencio se sostiene en el tiempo. No es amor lo que sienten, es abstinencia de control. Su ego se construyó sobre una mentira fundamental, que eran deseables suficiente para que tú aceptaras cualquier cosa. Que su valor era tan alto que las migajas que te daban eran generosas, que tú deberías estar agradecido por las sobras de su atención. Y tú, al aceptar esas migajas durante tanto tiempo, confirmabas esa mentira. Eras la evidencia de su valor, eras la prueba de su poder, pero ahora esa prueba desapareció, y sin esa prueba su autoimagen comienza a tambalearse, porque si realmente fueran tan valiosos como se creían, ¿por qué ya no estás luchando por ellos? ¿Por qué ya no estás esperando? ¿Por qué ya no les importas lo suficiente como para siquiera responder a sus sondeos? Estas preguntas los carcomen, no porque te amen, sino porque perdieron su reflejo favorito. El espejo que siempre les mostraba que eran deseados, importantes, en control. Tú eras ese espejo, y ahora el espejo ya no está. Ahora cuando se miran, no ven nada reflejado de vuelta. Y eso genera un tipo específico de obsesión, no obsesión romántica, obsesión narcisista. Necesitan saber dónde estás mentalmente, necesitan saber si todavía piensan en ellos, necesitan saber si su imagen todavía vive en tu cabeza, porque mientras vivan en tu cabeza de alguna forma retorcida, todavía tienen poder. Pero la verdad que no pueden aceptar es que ya no vives en ese espacio mental. Te mudaste y no dejaste dirección de reenvío. Se vuelven paranoicos, empiezan a interpretar todo. Si publicas algo, lo analizan. ¿Es sobre mí? ¿Es un mensaje subliminal? ¿Están tratando de hacerme sentir algo? Si no publicas nada, también lo analizan. ¿Están tan ocupados viviendo su vida que ni siquiera piensan en redes sociales? ¿Están con alguien nuevo? ¿Son más felices sin mí? Cada escenario los atormenta, porque perdieron la narrativa. Antes, ellos escribían la historia. Ellos decidían cuándo aparecer y cuándo desaparecer. Ellos controlaban el ritmo, el tono,
la dirección de la dinámica, pero ahora no hay dinámica, hay solo ausencia, y la ausencia no se puede controlar, no se puede manipular, no se puede seducir de vuelta. Algunos tratarán el approach de la víctima. Me hiciste mucho daño cuando desapareciste así, merecía una explicación, merecía un cierre. Están tratando de hacerte sentir culpable para que regreses a la dinámica, para que te expliques, para que te justifiques, porque una justificación es una conversación, y una conversación es una puerta de regreso. No caigas en eso. No debes explicaciones a alguien que nunca te las dio. No debes cierre a alguien que nunca te dio comienzo. Otros intentarán el approach del arrepentimiento. Me di cuenta de que cometí errores. He estado pensando mucho. Tal vez deberíamos hablar. No es arrepentimiento real, es un anzuelo. Están probando si la palabra arrepentimiento todavía tiene poder sobre ti. Si tu necesidad de validación es más fuerte que tu compromiso con el silencio. No lo es. Y algunos, los más desesperados, intentarán provocarte. Publicarán cosas diseñadas para generar celos. Se mostrarán con alguien nuevo, fingirán una felicidad exagerada, esperando que tu ego no pueda manejarlo, esperando que tu orgullo te obligue a responder de alguna forma. No respondas, porque todo es teatro, todo es performance diseñado para hacerte reaccionar, y tu reacción, cualquier reacción, es lo único que necesitan para saber que todavía estás conectado. El verdadero colapso llega cuando finalmente aceptan que ninguna táctica funciona, que realmente te fuiste, que el viejo sistema está permanentemente offline. Y ese momento no es dramático, no hay confrontación final, no hay conversación de cierre donde finalmente dicen todo lo que nunca dijeron. Hay solo silencio, su silencio y el tuyo, y en ese silencio mutuo algo se cristaliza. La irreversibilidad de tu decisión, no porque seas cruel, no porque seas inmaduro, sino porque finalmente te valoraste lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces. Y lo que merecías nunca fueron migajas. El final no es dramático, es operativo, es la comprensión tranquila de que ya no estás en posición de ser manipulado porque ya no estás en posición en absoluto. Te retiraste del tablero y desde afuera del juego puedes ver con claridad absoluta lo que nunca pudiste ver desde adentro, que nunca fue sobre si eras suficiente. Siempre fue sobre si ellos eran capaces de dar más allá de migajas. Y no lo eran, no porque no tuvieran capacidad, sino porque nunca tuvieron intención. Las migajas no eran todo lo que tenían para dar, eran todo lo que estaban dispuestos a dar, porque darte más habría requerido algo que nunca estuvieron dispuestos a sacrificar: control. Cuando das plenamente a alguien, te vuelves vulnerable, arriesgas, pierdes cierto grado de control sobre cómo te perciben, cómo responden, si se quedan. Es más seguro dar migajas, es más controlable, es menos riesgoso, y ellos eligieron la seguridad del control sobre la vulnerabilidad del amor real. Esa fue su elección. Tu elección fue dejar de aceptarla. Y esa elección, esa simple decisión de ya no estar disponible para medias tintas, cambió todo. No los cambió a ellos, te cambió a ti. Y ese es el punto. Esto nunca se trató de hacerles pagar, de hacerles sentir lo que tú sentiste, de recuperar poder dentro de la misma dinámica tóxica. Se trató de recuperarte a ti mismo, de salir de la versión de ti que aceptaba menos porque tenía miedo de no encontrar más, de convertirte en la versión de ti que sabe que el silencio no es castigo, es protección. Protección de tu energía, de tu tiempo, de tu paz, de tu futuro, porque cada minuto que pasabas esperando migajas era un minuto que no estabas disponible para algo real. Cada gramo de esperanza que invertías en que cambiaran era energía que no estabas invirtiendo en tu propio crecimiento. Cada vez que aceptabas menos,
Estabas entrenando al universo para que te diera menos. Pero ahora eso terminó. La puerta se cierra, no con violencia, no con resentimiento, sino con la simple certeza de que ya no hay nadie del otro lado para abrirla. Y si algún día tocan esa puerta de nuevo, si algún día intentan regresar con promesas de que ahora es diferente, que ahora están listos, que ahora entienden tu valor, tú sabrás algo que no sabías antes, que las personas no cambian porque finalmente te perdieron, cambian porque finalmente se encontraron a sí mismos. Y si su cambio solo vino después de tu ausencia, entonces no fue cambio real, fue pánico, fue miedo a la pérdida, fue el ego tratando de recuperar lo que considera su propiedad. Y tú ya no eres propiedad de nadie, así que si esto resonó contigo, si cada palabra confirmó lo que ya sabías en tu interior pero necesitabas escuchar articulado de esta manera, si entiendes ahora que tu silencio no es debilidad, sino la forma más pura de poder, entonces suscríbete a este canal, porque esto es solo el comienzo. Hay más verdades incómodas que necesitas escuchar, más patrones que necesitas ver, más formas de manipulación que necesitas reconocer para nunca volver a caer en ellas. Y antes de que te vayas, regresa a los comentarios una última vez. Si escribiste "mi silencio no es negociable" al principio del video, ahora añade algo más. Escribe exactamente qué cambiará en tu vida ahora que entiendes esto. No en términos de ellos, en términos de ti. ¿Qué versión de ti mismo vas a proteger con este nuevo silencio? Escríbelo, hazlo real, porque el conocimiento sin implementación es solo entretenimiento. Y esto no es entretenimiento, esto es tu vida. Y tu vida merece más que migajas, siempre lo mereció. Ahora finalmente lo sabes, y ese conocimiento, esa certeza interna, es algo que nadie puede quitarte, ni siquiera ellos, especialmente ellos.